¿Qué ocurre en una primera sesión de psicoterapia? Hoy vamos a ver qué puede ocurrir. Necesito saber, tener todo claro, necesito entender realmente lo que me pasa, puedo ir sin un motivo de consulta. Vamos a ver diferentes aristas de qué podría ocurrir en la primera sesión psicológica. Entonces, partamos por el principio. En la primera sesión, el objetivo transversal es conocernos, nada más. El objetivo es conocernos, entender lo que te trae a consulta, entender en qué te puede ayudar, si es que lo puedo hacer o necesitamos derivar con algún otro colega. Por lo tanto, lo que se realiza en la primera sesión es una recogida de información sobre ti o sobre tu adolescente. Entonces, nosotros en la primera sesión aplicamos lo que se llama anamnesis. El anamnesis clínico es una serie de preguntas estructuradas orientadas a conocer los ámbitos universales del sujeto. ¿Qué quiere decir esto en chileno? En chileno quiere decir que queremos conocerte, saber quién eres, entender tu personalidad y cómo tú enfrentas distintas situaciones y cuáles has enfrentado antes. Entonces, es una recopilación estructurada. Yo acá tengo un modelo de anamnesis, que en este caso es un modelo de adolescentes, y voy a irles detallando cómo funciona este modelo y por dónde se comienza. ¿Es el mismo para adolescentes y adultos? No, no es el mismo, pero sí tienen muchas similitudes. Entonces, lo primero es nombre, apellido, edad, y luego de eso nos interesa saber con quién vives, quién es tu madre, quién es tu padre, antecedentes familiares, hermanos también, con quién tienes alguna relación conflictiva, cómo es el vínculo con tus familiares cercanos, cuáles están fallecidos y desde cuándo. Posterior a esto, es que hay una diferencia. Por ejemplo, en la anamnesis del adolescente lo que hago es también recopilar antecedentes del embarazo de la madre. Entender cómo fue este proceso a lo largo de los años. Si es que el niño o niña tiene alguna dificultad, ya sea del ámbito académico, relacional, algún tipo de enfermedad, patología, comorbilidad, etc. Entonces, esa es como una de las principales diferencias con el anamnesis de adulto, que el adulto no lo tiene. Luego tenemos antecedentes clínicos. Necesito saber, ¿has ido a terapia antes? Cuéntame tu experiencia, ¿cómo fue? ¿Crees que te sirvió o no? ¿Te dieron algún diagnóstico? ¿Estás tomando algún medicamento? Antecedentes médicos en general y si es que hay antecedentes de salud mental a nivel familiar, eso también me interesa saberlo. En el fondo, acá en la primera sesión lo que se hace es como una exploración general, para que igual lo tengan en consideración. Y esta exploración general suele abrir muchas heridas también. Y suele conectar bastante con el ámbito emocional, entonces las personas generalmente se van afectadas de esta primera sesión justamente porque despertamos emociones, vivencias, recuerdos, experiencias que muchas veces pueden ser altamente traumáticas y que no han sido elaboradas de ninguna forma. Entonces la persona a lo largo de esta sesión puede tener flashback, puede trasladarse a ciertos lugares, recordar ciertos aromas, ciertas sensaciones. Y nosotros como terapeutas tenemos que tener el tino, el criterio y el tacto para sacar suavemente a la persona de ahí y seguir con nuestra pauta. ¿Por qué? Porque el objetivo de esta sesión no es abordar nada, es simplemente generar este mapeo. No voy a hacer ninguna intervención en la primera sesión, es netamente para conocer. Entonces, luego tenemos antecedentes escolares en el caso de los estudiantes, si es que ha repetido o no, cómo es la relación en el colegio, ha sufrido de bullying, cómo se lleva con los profesores, han habido cambios, etc. Todo lo que tiene que ver con ámbito escolar. ¿Quién más? Luego tenemos antecedentes de la historia familiar, si es que ha habido algún divorcio, alguna separación, algo importante. Y luego tenemos la parte B, en este caso, que sería para los adolescentes. Yo acá retomo el contacto con el adolescente y necesito saber que lo trae a consulta. Lo primero que les pregunto es si vienen obligados, porque obligados la verdad es que no sirve. Y a todo esto, esta primera sesión
se hace padres e hijos. Idealmente es que estén los dos padres, pero si no se puede contar con solo uno y ojalá alguien con el que el niño o niña tenga mucha más confianza para que pueda contar sus cosas. Ahora, también ocurre que hay adolescentes que piden que los papás esperen afuera. Eso igual se respeta. Sin embargo, hay una parte de esta anamnesis que yo sí tengo que tratar con el adulto. Entonces, aplico lo que tiene que ver con el adolescente para que me responda y luego aplico la parte del adulto y lo hago pasar nuevamente al voz de atención. Así es un proceso mucho más transparente y se resguarda también si es que el niño quiere o no quiere que el adulto escuche por qué él está acá, qué es lo que siente, qué ha vivido. Se puede resguardar, no hay problema. Entonces, acá comenzamos a hacer preguntas, si es que tiene amigos, quiénes son, si es que ha tenido alguna relación romántica o pololeo, como le llamamos acá, cómo es su orientación sexual o identidad de género. Yo no profundizo mucho ahí, la verdad, a menos que sea estrictamente necesario o que me quede con dudas. Pero generalmente no profundizo mucho ahí, porque es algo que surge naturalmente a lo largo del proceso. Entonces, luego me interesa saber el uso de redes sociales. ¿Qué aplicaciones está usando? ¿Cuáles son las redes sociales que frecuenta? ¿Para qué las usa? ¿Qué contenido consume? El uso de pantallas, cuántas horas está frente a una pantalla, videojuegos, cuáles videojuegos juega. Yo pregunto todo. Entonces, acá la idea es entender el mundo virtual del adolescente para poder conectar y orientar también a los papás en caso de ser necesario. Abajito tenemos el apartado de hábitos y esto también está en los adultos, que aquí están antecedentes del sueño, por ejemplo, cómo estás durmiendo, uso de pantallas, alimentación, cómo es tu relación con la comida, hay algún tipo de complejo con la imagen corporal, energía a lo largo del día, actividad física, actividad artística, etc. Luego tenemos si es que ha consumido algún tipo de sustancia. Dayani, ¿qué pasa si un adolescente te dice que está consumiendo sustancias? Habría que evaluarlo. Habría que evaluar si es que hay un consumo problemático o no, qué tipo de sustancia es, qué tan nociva es un consumo exploratorio, es un consumo ocasional, es un consumo frecuente, es un consumo problemático. Todo se ve en detalle más adelante, pero jamás voy a enjuiciar a un adolescente porque consuma alguna sustancia. Así que lo que sigue a continuación tiene que ver con la familia, cómo percibe a su familia, confía en su familia o la percibe distante, conflictiva. Y luego acá yo tengo el estilo vincular o de apego, que es para mí, no lo pregunto porque la persona no va a saber. Y después tenemos lo que yo llamo preguntas difíciles, que son preguntas que tienen que ver con situaciones de negligencia, maltrato físico, psicológico, abuso, violencia intrafamiliar, bullying, algún tipo de duelo, pérdida, etc. Esas historias que tienen que ver con algún componente traumático están acá. Entonces esas son las preguntas difíciles y posterior a eso, aquí continúan algunas preguntas difíciles. Esa es la verdad. Hay como un apartado, como 3 apartados en realidad de preguntas difíciles. Luego tenemos los síntomas, donde se describen una serie de signos y síntomas, tanto a nivel emocional, cognitivo, como por ejemplo ansiedad, angustia, dificultad para concentrarse, llanto frecuente, estoy irritado, autolesiones, hay impulsividad, conductas evitativas, etc. También están los síntomas somáticos, que lo somático o somatización hace referencia a una emoción que se manifiesta a través del cuerpo. Por ejemplo, si yo siento mucha ansiedad, me va a doler la guatita o el estómago. Por lo tanto, a eso le llamamos síntomas somáticos. Acá continúan las preguntas difíciles y tenemos una evaluación de riesgo, ideación suicida, si es que está latente o no, hay un plan, lo hubo, está ideando alguno, y se evalúa realmente si es que esto requiere de una evaluación como un paciente de alto riesgo o estamos hablando de simplemente una idea que anda rondando cada vez que yo estoy triste, lo cual es bastante habitual, que cuando nosotros estamos con mucha angustia o pasando un momento muy difícil, tendemos a tener estos pensamientos, pero eso no significa que sea algo problemático. Cuando ya empieza a ser algo problemático, a lo cual hay que prestarle especial atención, cuando hay intentos previos, cuando hay un plan y cuando es algo que está latente hoy en día, tengo los medios, tengo la forma y tengo los motivos.
Entonces, cuando todo eso se junta y si le añadimos que el núcleo familiar no está tan bien consolidado, tenemos alto riesgo. ¿Quién más? Y luego yo digo, ya, pasaron las preguntas difíciles, ahora hablemos de algo un poquito más alegre. ¿Qué le ayuda a sentirse mejor o qué le ha ayudado en momentos difíciles? ¿Qué le gusta hacer? Acá tenemos sueños, expectativas, para conocer un poquito esta visión a futuro. ¿Qué espera de la terapia? ¿Qué le gustaría mejorar? ¿Qué espera el cuidador en este caso? Y acá ya es una parte más bien para el terapeuta, donde vamos evaluando cuáles son los focos de intervención, a qué le vamos a prestar especial atención, hipótesis diagnóstica, factores que pueden influir en la práctica clínica, cuál es la frecuencia propuesta y aceptada por el paciente y si requiere de una derivación o no. Por lo tanto, esta sería la anamnesis de los adolescentes. Las anamnesis de adultos son bastante similares y en la primera sesión se trabajan los focos de intervención, como había dicho, que serían los objetivos. Entonces, acá no es nada azaroso. De hecho, las atenciones de nosotros como especialistas no deberían serlo. No deberían ser sin rumbo. Deberían ser siempre con un objetivo por sesión. Yo tengo que aplicar algo por sesión, entregar un aprendizaje. Por lo tanto, hay tantos enfoques en psicología. En este caso, mi enfoque es cognitivo-conductual, con herramientas desde la arte terapia que hacen que las sesiones sean un poquito más lúdicas, muy psicopedagógicas. Me interesa bastante que las personas puedan aprender y en esta primera sesión se explica también el encuadre clínico y pasamos al otro documento que se le entrega al paciente, que sería el consentimiento informado vigente. En este consentimiento se encuentran las normas políticas y es el encuadre general de las normativas del consultorio. Por lo tanto, ahí aparecen qué pasa si me atraso, qué pasa si no vengo, qué pasa si ya no quiero asistir, qué ocurre en diferentes situaciones, se me perdió algo en la consulta, si traté mal a la terapeuta, ya sabemos lo que va a ocurrir, cómo agendo una hora, etc. Entonces ahí va a estar toda esa información a la mano y disponible porque yo les voy a entregar una copia. Cada persona es libre de suspender el proceso cuando estime conveniente, no podemos obligar a los pacientes, pero sí hay ciertos grados de responsabilidad que poco a poco se van perdiendo si es que el paciente también no es tan constante. No es lo mismo hacerse cargo de un caso donde la persona es muy responsable, viene a la hora, está constantemente con su proceso al día, ¿cierto? La frecuencia se ha respetado siempre, ese paciente siempre va a tener una prioridad. Si el paciente empieza a faltar, viene de repente, aparece una vez al mes, a veces no viene, cuando se le indicó otra cosa, quedamos a un acuerdo, el paciente no lo respeta, ese paciente va perdiendo cierta prioridad y también va perdiendo cierto resguardo por parte del terapeuta, porque las condiciones no están, la adherencia no está, y el compromiso ahí está más o menos. Entonces también tiene que haber una coherencia. Por lo tanto, si usted quiere iniciar un proceso psicoterapéutico, ya sea conmigo o con otro profesional, mi nombre es Dayan González, soy psicóloga, atiendo en la ciudad de Temuco, Chile, y el profesional siempre tiene que tener al menos anamnesis, ya sea de una forma estructurada como la que hago yo, o de una forma un poquito más exploratoria, pero también tiene que ir recogiendo datos. No intervenir en la primera sesión, no aplicar evaluaciones en la primera sesión, no emitir prejuicios en la primera sesión. No podemos prometer resultados rápidos. La terapia no es fácil y no es rápida. Por lo tanto, si queremos conseguir resultados sostenibles en el tiempo, tenemos que asegurarnos que nuestro terapeuta sea alguien que nos haga sentir cómodos, sea alguien que sepamos lo que está haciendo. En mi caso, el proceso es muy transparente, entonces les animo a que puedan iniciar un proceso y que aclaren todas las dudas que tengan al momento de asistir a su sesión. Y recuerden, la terapia no es misteriosa. La terapia tiene que ser un espacio donde yo me siento acogido y seguro. Y para eso el vínculo es lo primordial. Entender qué estamos trabajando, para qué y qué sigue, qué nos falta, en qué avanzamos, es fundamental para que este proceso sea llevado a cabo con éxito. Así que espero haber aclarado al menos algunas dudas. Y si quedan algunas más, me las dejas en los comentarios y ahí voy a estar leyéndote con mucho gusto. Hasta pronto.